Muy buenos días. Después de este pequeño retraso en la parte técnica, damos inicio a la charla magistral del día de hoy. Mi nombre es Santiago Guzmán Martínez, residente de segundo año de anestesiología y reanimación. Les voy a dar la charla hipotensión en el intraoperatorio. Un agradecimiento al doctor Juan Carlos Villa, que fue mi asesor en esta charla. Entonces, el contenido de esta charla lo vamos a derivar en varias preguntas que voy a resolver a lo largo de toda la charla. ¿Por qué es importante hablar de hipotensión en el intraoperatorio? ¿Cada cuánto y con qué debemos monitorizar la presión arterial en el intraoperatorio? ¿Podemos prevenir y predecir que nuestro paciente se va a poner hipotenso en cirugía? ¿Existe alguna relación entre hipotensión y desenlaces clínicos importantes, como vamos a ver? ¿Cuál es el mejor vasopresor para tratar la hipotensión? Y finalmente, unos mensajes para llevar al quirófano. Entonces, ¿por qué es importante hablar de hipotensión en el intraoperatorio? Tenemos que iniciar con un recuento de la fisiología de la presión arterial. Recordemos que la presión arterial depende de dos factores fisiológicos, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. A su vez, dependen de los factores físicos, los cuales son el volumen sanguíneo y la distensibilidad arterial como tal. Vamos a ver que la presión arterial media es una medida muy importante para tener en cuenta la capacidad de perfusión de los tejidos. Y tenemos que tener en cuenta también que el gasto cardíaco depende de tres variables: la precarga, la poscarga y la contractilidad cardíaca. ¿Cuál es el control de la presión arterial? La presión arterial depende de controles tanto centrales como varoreceptores. Va a haber un control, cuando ocurre un episodio de hipotensión, ocurre un control inmediato en el cual aumenta el tono simpático, aumenta la secreción adrenal, disminuye la actividad vagal. Y hay un control intermedio, el cual no ocurre dentro de la cirugía, en el cual se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y ocurre un aumento de la vasopresina. ¿Qué pasa? Que durante anestesia la gran mayoría del control inmediato va a estar abolido. En cuanto a la fisiopatología de la hipotensión, cuando ocurre un evento hipotensivo, inicialmente lo que hace el órgano es aumentar la vasodilatación. Se autorregula para tratar de que le llegue más flujo. Posteriormente ocurre un compromiso de la presión de perfusión, que vamos a ver más adelante. Si esto persiste por determinado tiempo y un valor fijo de presión arterial media, va a empezar a ocurrir una disfunción orgánica, y después de esta disfunción orgánica puede llegar a ocurrir un daño por isquemia reperfusión. Miremos un poco más en la microcirculación que ocurre con la presión de perfusión. Entonces, la presión de perfusión depende de la presión de entrada, que es la presión arterial media, menos la presión del cierre crítico arterial. La presión del cierre crítico es la presión mínima que debe mantener una arteria para que haya flujo sanguíneo. Y depende de la presión de salida. La presión de salida es la presión media del llenado capilar menos la presión venosa central. De forma práctica vamos a tener que la presión de perfusión depende de la presión arterial media menos la presión venosa central. ¿Cuál es la importancia del tema? Se hacen alrededor de 300 millones de cirugías al año en todo el mundo y es un evento perioperatorio que, como todos hemos visto, es muy frecuente y se relaciona con efectos adversos. Es un importante contribuyente a lesión orgánica y, como vamos a ver, inclusive a mortalidad. La etiología más frecuente y sobre la cual vamos a basar el tratamiento de esta charla es la disminución de la poscarga. Y cortos periodos de hipotensión pueden llegar a ser muy deleterios para el paciente. Como definición, tenemos que todos los estudios, la gran mayoría, ponen un límite de presión arterial sistólica menor a 80, aunque hay que resaltar que varios la definen como 90, como menor de 90. También se define como una caída de la presión arterial media menor de 55 a 60 o una disminución del 20 al 25% de la presión basal. Respecto a epidemiología, en este estudio se encontró que casi el 41% de los pacientes presentaron un episodio de sistólica menor a 80, al menos una caída del 20% en el 93% de las cirugías, lo que los llevó a tener la conclusión de una ocurrencia de hipotensión en el intraoperatorio que es muy variable, desde el 5 hasta el 99%. ¿Cómo se puede manifestar en cirugía? Como taquicardia sinusal, caída de la onda pletismográfica o una presión arterial no invasiva que no sensa. Si el paciente está bajo efectos de una anestesia espinal, podemos ver cambios en el estado mental, debilidad de pulso periférico o palidez. Y si el paciente está bajo efectos de una anestesia general, ocurre una caída de la capnografía, puede ocurrir disminución tardía de la diuresis o inclusive livideces en la piel. La etiología la vamos a dividir respecto a estos factores: precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. La causa más frecuente de hipotensión que sea precarga en cirugía es la vasodilatación que generan los anestésicos
que ponemos. También es importante considerar hipovolemia y hemorragia. En la parte de poscarga y en la cual nos vamos a enfocar, ocurre una caída de la resistencia vascular periférica, tanto en técnicas neuroaxiales como en anestesia general. La contractilidad se ve afectada por los anestésicos, principalmente los anestésicos inhalados, sobre todo MAC dependiente, MAC mayor a 1, pero también debemos tener en cuenta isquemia miocárdica, falla cardíaca e infarto del ventrículo izquierdo. Y por su parte, la frecuencia cardíaca, todo lo que son las bradi y las taquiarritmias pueden llegar a alterar y producir hipotensión arterial. Segunda pregunta, ¿cada cuánto y con qué debemos monitorizar entonces la presión arterial? Entonces, clásicamente hemos tenido dos tipos de monitoreo a nuestra disposición. La presión arterial no invasiva, que se basa en técnicas oscilométricas, y la presión arterial invasiva. La presión arterial no invasiva es la que más tenemos disponible, sin embargo, tiene algunas limitaciones, las cuales vamos a ver. Y es inexacta, no brinda una onda de pulso, tiene pobre rendimiento en algunos pacientes, como los obesos, los que sufren de enfermedad arteriosclerótica, enfermedad renal crónica e insuficiencia vascular. Por su parte, la presión arterial invasiva ha sido considerada como el estándar de referencia. Sin embargo, es importante resaltar que podemos tener algunas limitaciones, como lo son la lesión vascular, pseudoaneurisma, hematomas y oclusión permanente. En este estudio miraron la incidencia de hipotensión de acuerdo al tiempo en el cual se medía la presión arterial no invasiva. Y como vemos, mediciones por más de 6 minutos, inclusive por 10 minutos, aumentan la posibilidad, inclusive 4 veces, de que tengamos una hipotensión arterial. Por lo cual es la recomendación de tomar una medición arterial no invasiva por lo menos cada 5 minutos. Esta es la revisión sistemática más grande en la cual se ha comparado presión arterial no invasiva con presión invasiva en pacientes en perioperatorio en UCI, y lo que ellos querían medir era mirar si la presión arterial no invasiva era exacta y precisa respecto a la invasiva. Lo que se encuentra en el estudio es que la presión arterial no invasiva es muy inexacta y muy poco precisa. Ellos ponen un ejemplo, y es que cuando uno tenga la sistólica en una presión arterial invasiva en 100, cuando tome la presión arterial no invasiva puede ser muy variable, puede estar entre 74 y 123 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Que en este estudio siguiente que les muestro, que fue una cohorte muy grande de más de 15.000 actos anestésicos, trataron de mirar nuevamente la exactitud y la precisión de la presión arterial invasiva versus no invasiva. Algo alentador para nosotros es que no existen diferencias en la mortalidad ni en los niveles de troponinas, por lo cual continúa siendo seguro medir la presión arterial no invasiva cada 5 minutos. Podemos prevenir y llegar a predecir que nuestro paciente se va a poner hipotenso. En la parte de prevención tenemos varias ideas para que el paciente no se nos ponga hipotenso. Una muy importante es hacer una titulación adecuada de los medicamentos, evitar bolos muy excesivos. Otra es poblaciones específicas, los ancianos y los pacientes sépticos que se comportan diferente a los pacientes eubolémicos. Tener en cuenta la volemia del paciente antes del inicio del acto quirúrgico. También considerar la profundidad anestésica cuando nuestro paciente está hipotenso. Sabemos que tenemos a disposición no solo la anestesia espinal de un solo bolo, sino la anestesia espinal continua e inclusive la epidural, y tener en cuenta que los pacientes que son bradicárdicos tienden también a tener un episodio más de hipotensión. Respecto a la predicción, quiero hablarles de estas de predicción de hipotensión posinducción y temprana, hipotensión en el intraoperatorio, el consumo crónico de IECAS y ARA2, y dos estrategias que encontré para predecirla, como son la colapsabilidad de la vena cava inferior y algo de inteligencia artificial, que es lo nuevo. Respecto a hipotensión en el posinducción y temprana, este estudio retrospectivo de más de 2.000 pacientes trató de detectar hipotensión posinducción como los primeros 20 minutos e hipotensión temprana los primeros 30 minutos. Lo que se encontró es que las variables que se asocian a hipotensión posinducción son la cirugía de emergencia, edad mayor a 65 años o que el paciente esté antes de la inducción hipotenso. Por su parte, la hipotensión temprana, que son los primeros 30 minutos, se encontraron las mismas variables, pero es importante resaltar que los pacientes que son sometidos a anestesia espinal o los que son ASA4 son los que tienen mayor valor de asociación en el OR, como vemos en la pantalla. Respecto a la hipotensión en el intraoperatorio, este estudio del 2019, que fueron cirugías, pacientes cirugías para cirugía no cardíaca electiva, le midieron si los pacientes que se ponían hipotensos, qué desenlaces secundarios cardiovasculares tenían.
Lo que vieron ellos en el estudio fue una serie de variables clínicas, las cuales predicen hipotensión en el intraoperatorio. ¿Cuáles son estas? Frecuencia cardíaca menor a 60 o que el paciente esté hipotenso antes de la cirugía, edad mayor a 65, el consumo crónico de IECA, SARA2 y beta bloqueadores, un índice cardíaco de riesgo mayor o igual a 3, el tipo de cirugía que sea una cirugía mayor, y para todo esto le dieron un nombre que es el HER score, con el cual calcularon inclusive LRs para mirar de acuerdo al número del puntaje qué posibilidad hay de que el paciente se ponga hipotenso. Es importante resaltar que 5 variables del HEL score aumentan el LR inclusive hasta 6. Respecto al uso crónico de IECAS y ARA2, este es el metaanálisis más grande que se ha realizado en el año 2018. Fueron 5 ensayos clínicos y 4 cohortes de más de 6.000 pacientes que trataron de buscar como desenlace primario mortalidad y desenlaces MACE, y desenlaces secundarios falla cardíaca, insuficiencia renal aguda, ACV e hipotensión. Ellos lo que hicieron fue poner si estaba a favor de la suspensión del IECA o a favor de continuar el IECA. Respecto a mortalidad, no existe ninguna diferencia que nos lleve a pensar que suspender o continuar el IECA va a cambiar. Como vemos en el forest plot, es en la mitad. Respecto a eventos cardíacos mayores como insuficiencia cardíaca, ACV, no encuentran mayores diferencias, pero cuando se habla de hipotensión en el intraoperatorio, el metaanálisis está a favor de suspender el IECA o el ARA2. Ellos encuentran que el uso está asociado a un aumento del 30% del riesgo relativo y un aumento del 6.5% del riesgo absoluto de que el paciente esté hipotenso en cirugía. Ahora, algo muy rápido, inteligencia artificial. Cuando nosotros vemos que el paciente está hipotenso en el acto quirúrgico, es posible que venga hipotenso o que tenga algunas variables que predicen que el paciente se va a poner hipotenso mucho antes. Como vemos, el puntico rojo es el momento en que nosotros lo detectamos, pero hay una caída minutos antes de que el paciente se torne hipotenso. Lo que han hecho es que a partir de análisis de la onda de pulso y variables clínicas del paciente, han creado un índice predictivo de hipotensión que va de 0 a 100, con lo cual pacientes que tengan el índice por encima de 60-80 es más posible que se ponga hipotenso. Esto lo han inclusive validado en más de 2.000 pacientes con adecuada sensibilidad y especificidad. Respecto a la colapsabilidad de la vena cava inferior, este es un pequeño estudio observacional de 83 pacientes sometidos a cirugía general, en los cuales consideraron como colapsable el índice de vena cava mayor al 50%. Lo que se evidencia en el estudio es que los pacientes en los cuales este índice era positivo tenían una mayor caída en la presión arterial, tanto sistólica como en la relación en porcentaje, por lo cual ellos encuentran que tiene muy buena área de la curva, muy baja sensibilidad, pero tiene alta especificidad y buen valor predictivo positivo y negativo. Cuando tratan de llevar este índice predictor a la cirugía espinal, encuentran que no hay que no pudo predecir hipotensión, como así lo hizo en anestesia general. Ahora, ¿existe alguna relación entre la hipotensión y desenlaces clínicos importantes? Vamos a hablar a continuación de los siguientes desenlaces: mortalidad, lesión renal aguda, lesión miocárdica, ACV y delirium. La mortalidad en hipotensión se empezó a ver en el 2007 en el estudio POISE, que recordemos que se les administraban dosis muy altas de beta bloqueadores para pacientes sometidos a cirugía cardíaca, y lo que encontraron ellos era que los pacientes que tenían más hipotensión definida como sistólica menor a 90 eran los que tenían mayor posibilidad de muerte y de ACV en el intraoperatorio. Posteriormente, en el 2018, se hace un subanálisis del estudio POISE-2, que se les administraba tanto aspirina como clonidina. Lo que encontraron ellos es que casi la mitad de los que se les administraba clonidina antes de la cirugía se ponían hipotensos, y ellos lo que hicieron fue mirar en el intraoperatorio, el día de cirugía y los primeros 4 días, cómo se comportaba esta hipotensión en los pacientes y los desenlaces. Como vemos en la gráfica, más de 10 minutos de hipotensión aumentan el riesgo, aunque bajo lo aumentan, pero los pacientes que estaban hipotensos versus los que no estaban hipotensos aumentaba casi 3 veces el riesgo de desenlaces, sobre todo infarto de miocardio y mortalidad. ¿Qué pasa? En el intraoperatorio, la duración de hipotensión en minutos se relacionó de forma lineal con el aumento de la probabilidad tanto de mortalidad como de infarto agudo de miocardio,
Lo mismo pasó en el día, todo el día de la cirugía. Los pacientes que continuaban hipotensos después de cirugía tuvieron mayor mortalidad e infarto de miocardio. Cuando buscamos sobre lesión miocárdica definida como MINS, como una troponina mayor a 0. Una troponina T mayor a 0.03 nanogramos por mililitro, encontramos un subestudio de este estudio, que es el estudio Vision. Hicieron un análisis secundario, fueron más de 1000 pacientes, y ellos lo que buscaron fue, como desenlace primario, lesión miocárdica en el intraoperatorio, y desenlace secundario, infarto agudo de miocardio a 30 días. Como se ve en la tabla, cuando tenemos presiones sistólicas persistentes menores a 100 milímetros de mercurio, se asocia con MINS, y es importante resaltar que estos eran solamente desenlaces solamente de medición de troponina, no de síntomas. También se aumentó la mortalidad, pero como vemos, no aumentó el riesgo de infarto de miocardio. Respecto al tiempo, menor de 15 minutos está asociado con lesión miocárdica intraoperatoria, al igual que mayor de 61 minutos. Sin embargo, ellos no encuentran una asociación entre 15 y 61 minutos, lo cual describen pues que es algo paradójico en el estudio. Respecto a lesión renal y miocárdica, este fue uno de los estudios más grandes que se han realizado con monitoría invasiva de presión arterial. Lo que hicieron fue más de 23 pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, le tomaron la presión arterial invasiva con registros de cada minuto. Buscaron cuál era la incidencia de lesión miocárdica, la cual fue 6%, y de lesión renal 8.2%. Y lo que intentaron fue que a partir de la presión arterial más baja en 5 minutos detectada, dar un umbral sobre la cual aumentaba el riesgo de lesión miocárdica y un umbral sobre la cual aumenta el riesgo de lesión renal. Lo que se evidenció en el estudio fue que era similar para los dos, y el riesgo de lesión iniciaba desde sistólicas menores a 90, medias menores a 65, diastólicas de 50 y presiones de pulso de 35. Lo que encontraron fue que la sistólica, la media y la presión de pulso eran las que estaban más asociadas, fueron más comparables en la fuerza de asociación, perdón. Este ha sido el metaanálisis más grande que se ha realizado hasta ahora en el 2018, el cual tuvo en cuenta todos los desenlaces clínicos que hemos hablado hasta ahora, una revisión sistemática y metaanálisis de más de 42 artículos. Tuvieron en cuenta tanto valores absolutos como relativos de hipotensión, y encontraron la lesión miocárdica inicia desde 65, al igual que la lesión renal. Pero empezaron a ver que la mortalidad puede llegar a iniciar desde medias tan altas como 80. El ACV isquémico no tuvo asociación significativa, no hubo asociación con delirium ni tampoco con hospitalización. Pero detengámonos un poco más de dónde salen estos resultados que ellos ponen en el estudio. Si bien la tabla es un poco cargada, arriba tenemos todos los desenlaces, presiones arteriales medias y tiempo de duración, mayor a 1 minuto, mayor a 5, mayor a 10 y mayor a 20. Lo que vemos en amarillo es todo bajo riesgo, desde donde inicia el riesgo que han encontrado. Lo que vemos en marrón es riesgo moderado, y lo que vemos en rojo es alto riesgo. Si bien el riesgo de lesión orgánica puede empezar a aparecer con medias menores de 80, realmente es muy bajo. ¿Cuándo empezamos a ver que aumenta el riesgo? Sobre todo presiones arteriales medias de 65 para lesión renal y aguda, y es muy significativo cuando tenemos un paciente hipotenso, sobre todo medias de 55 sobre cualquier duración. Como vemos, a partir de 55, o sea, hacia acá hacia abajo, casi todo en duración se pone rojo, o sea, alto riesgo de hipotensión, de desenlaces, perdón, clínicos. Ahora, para el manejo de hipotensión necesitamos usar un vasopresor que nos aumente la poscarga, y nos preguntamos cuál era el mejor vasopresor para tratar la hipotensión en el intraoperatorio. Es importante entonces que para optimizar la poscarga vamos a usar un vasopresor, pero también es importante resaltar que debemos tanto optimizar la anestesia como optimizar la precarga del paciente. Nos vamos a enfocar a continuación en cómo optimizar la poscarga. Entonces recordemos que los vasopresores son los medicamentos que nos producen vasoconstricción. Estos pueden estar divididos en inoconstrictores y en vasoconstrictores solamente. Como vemos en la tabla, los vasoconstrictores puros alfa 1 son fenilefrina y vasopresina, y los medicamentos que además de vasoconstricción nos aumentan el inotropismo son noradrenalina, epinefrina y dopamina. Sin embargo, no son medicamentos que estén exentos de efectos adversos. Podemos presentar excesiva vasoconstricción, isquemia orgánica, hiperglicemia, hiperlactatemia, taquicardia y taquiarritmias.
Respecto a la superioridad, es difícil encontrar estudios que muestren qué vasopresor es mejor de estudios derivados de un modelo similar de vasodilatación, que son los pacientes sépticos, han encontrado que ningún vasopresor puede llegar a disminuir la mortalidad. Sin embargo, la norepinefrina ha demostrado ser superior a la dopamina, pues esta produce más incidencia de taquiarritmias y equivalente a la vasopresina y la adrenalina, teniendo en cuenta que la adrenalina es la que más aumenta el lactato. Definitivamente la que mayores efectos adversos encontró fue la dopamina. Este estudio me pareció muy significativo e importante para nosotros porque compara la administración de norepinefrina con fenilefrina. Fue un estudio observacional de 47 pacientes y lo que hicieron fue administrar bolos de noradrenalina versus bolos de epinefrina. Tomaron la presión arterial invasiva, no invasiva, y una nueva forma de monitorizar la presión arterial que es la tonometría arterial, que le da a uno la distensibilidad arterial. Como vemos en la gráfica, tanto fenilefrina como norepinefrina lograron aumentar la presión arterial media de igual forma, pero la caída del gasto cardíaco era mucho mayor en los pacientes a los que se le administraba fenilefrina, posiblemente por una respuesta a la disminución de la frecuencia cardíaca. Cuando buscaron que es el índice de aumentación y la distensibilidad cardíaca, el que más comprometía la distensibilidad cardíaca era la fenilefrina. La fenilefrina, al ser un alfa 1 solamente. Ellos ponen como conclusión que la noradrenalina produce un adecuado aumento de la presión arterial media sin efectos adversos y produce un mejor efecto, sobre todo en la poscarga del ventrículo izquierdo, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y el gasto cardíaco y la distensibilidad arterial. ¿Qué papel tenemos de la vasopresina en hipotensión en anestesia? Esta revisión sistemática encontró que sobre todo era muy útil en los pacientes que tenían consumo crónico de IECA SARA-2, dado que eran refractarios al manejo tanto con líquidos como inicial con vasopresores. Encontraron que tanto dosis tan pequeñas como 1 o 2 unidades eran efectivas. Ahora, para administrar nuestro vasopresor venoso por vena periférica, tenemos que mirar cuál es la seguridad. Hay dos estudios grandes, uno en seguimiento en UCI, que compararon 3 vasopresores, norepinefrina, dopamina y fenilefrina, y encontraron un porcentaje de extravasación tan pequeño como 2%. En el segundo estudio, que fue el estudio retrospectivo más grande que se ha realizado en cirugía, en anestesia, más de 14.000 pacientes encontraron un porcentaje de extravasación realmente muy bajo, de 0.035%, y una incidencia de necrosis en piel de 0%. Hay que tener en cuenta qué factores de riesgo vamos a tener para que el paciente haga una extravasación. Se han descrito múltiples factores desde relacionados con el paciente como hipertensión, obesidad, enfermedad renal, linfedema, pero los que más se han encontrado asociación son la duración de la infusión y la localización de la vena por la cual se administra el vasopresor. En este metaanálisis se encontraron que por encima de las 12 horas, pero sobre todo por encima de las 24 horas, el riesgo de lesión local aumentaba mucho cuando se administraba el vasopresor de forma periférica. Por lo cual concluimos que es seguro administrar el vasopresor durante 24 horas por una vena periférica. Se recomienda evitar una vena periférica distal y que esté en cercanía a las estructuras nerviosas y tener en cuenta solo administrar un vasopresor por vena periférica. Adicional, es importante tener en cuenta cuál es la máxima concentración para administrar el vasopresor por vena periférica. Nos ponen 25 microgramos por minuto, tanto para nora como epinefrina, y 250 microgramos por minuto para fenilefrina. Respecto al manejo óptimo, se está empezando a hablar sobre todo de este manejo óptimo y tratar de hacer un manejo más individualizado de la presión arterial. Pasar de un valor único de presión arterial que tengamos en la mente a un valor más personalizado de acuerdo a nuestro paciente. Se ha establecido siempre como meta que el valor único es una presión arterial media de 65 a 70 milímetros de mercurio. Sin embargo, en los pacientes crónicamente enfermos, como los hipertensos, los renales, los pacientes que tengan aterosclerosis, que tengan perdida la autorregulación, este valor debe ser el 25 al 30% de la disminución antes de la cirugía y dependiendo del contexto clínico. Para este manejo individualizado tenemos este estudio que es el IMPRES, realizado en el 2017, fue un estudio aleatorizado multicéntrico para cirugía mayor, en el cual compararon el manejo individualizado versus el estándar. ¿En qué consistía el individualizado? Era evitar que se cayera la presión arterial media más de 10% de la basal del paciente. El estándar simplemente era
a discreción del anestesiólogo. Como desenlace primario, buscaron CIRS y disfunción orgánica en los primeros 7 días. Lo que se ve en esta tabla es que para el desenlace primario, cuando se administró el manejo individualizado, hubo menor desenlace primario. Para riesgo de lesión renal y lesión renal también fue mucho menor cuando se administró el manejo individualizado, al igual que alteración de la conciencia. Y los pacientes a los que se les dio este manejo se pusieron menos, pues tuvieron menos episodios de sepsis en el posoperatorio, pero esto no aumentó la mortalidad. Mensajes finales para llevar al quirófano después de esta charla. A partir de una presión media por debajo de 65 y sobre todo una media menor a 55 de cualquier duración, aumenta el riesgo de mortalidad y de lesión orgánica, sobre todo cuál, lesión renal y miocárdica. Ha sido consistente en los estudios. Indudablemente la monitoría no invasiva es nuestra mejor amiga, sin embargo es importante tener en cuenta que debemos observarla y sobre todo tomar una conducta apropiada mínimo cada 5 minutos. Disponemos de herramientas principalmente clínicas para llegar a predecir que nuestro paciente se va a llegar hipotenso en cirugía después de la inducción y en el intraoperatorio. Y hasta ahora el vasopresor que parece tener un mejor perfil hemodinámico según los estudios es norepinefrina. Es de resaltar que hice la búsqueda también para etilefrina, que es muy común en nuestro medio, y no encontré estudios que respaldaran su uso en población no obstétrica. Finalmente, la charla es una invitación para tratar de que evitemos la hipotensión arterial en cirugía.